Esta obra es una versión traducida al español. Su versión original va a estar en la descripción. Advertencia. Este video puede contener o mencionar temas delicados o polémicos. Este video solo tiene fines de entretenimiento, por lo que se recomienda discreción. Antes de empezar, saludaré a los 5 primeros que me lo piden en el comentario fijado. No se les olvide suscribirse y dejar su like en el video, lo cual ayudaría mucho a que este pequeño canal siga creciendo. Y sin más que decir, empezamos. Las declaraciones del Estado Mayor fueron dadas ya hace varias semanas de terminar la guerra, cuyo veredicto fue que la teniente coronel Tanya von de Gurechav sea entregada al ejército enemigo, en un intento pútrido de salvar a un país cegado por completo a las garras de la guerra. Weiss y los miembros restantes de la 203 no se habían tomado bien el obvio intento de trofeo de salvación de su comandante, eso por decir muy poco. Después de que ella les diera la espalda para entrar en su carpa a esperar sus transportistas de la muerte, Weiss y Koenig habían subido al escenario y miraban a sus compañeros soldados. Todos querían decir algo colectivamente, pero la propia Tanya les había enseñado a no hablar a menos que se les permitiera hacerlo, así que los remanentes esperaron con paciencia. Weiss rompería el silencio ya que ahora era el oficial de mayor rango en el 203. Compañeros soldados, hoy posiblemente perderemos a una gran líder y eso, me parece inaceptable. El volumen de su voz y el tono eran de carácter definitivo, y justo era lo que los demás estaban esperando escuchar. Si hay una persona en este imperio que no debe morir, esa es nuestra comandante, así que no, hoy no será la última vez que veamos a nuestra líder, nuestras lágrimas no serán solo para mostrar ante esos malnacidos aliados. Nosotros, los orgullosos magos del batallón 203, salvaremos a nuestra comandante. El grito de Weiss hacia sus compañeros de armas había transformado el estado sombrío en el que los había dejado Tanya, y en su lugar estaba el vigor de los hombres dispuestos a llegar tan lejos como para dar la vida. No, incluso aún más, estos hombres estaban dispuestos a desafiar a Dios para recuperarla con vida. La operación Mesías inicia mañana a primera hora. Sí, señor. Weiss sonríe mientras todos se preparaban mentalmente para la misión de rescate y, por una vez, ser lo que ella fue para ellos, una salvación. A la mañana siguiente, Weiss entra en la habitación de Koenig con ganas de hablar. Necesitaban un plan claro y como miembros del batallón original, debían estar a cargo de dirigir al batallón en el lugar de su superior. Koenig, esperando su intromisión, le permite la entrada mientras coloca una taza relajante de té para su disfrute en su escritorio, pues la planificación del funcionamiento interno de la operación les dejaría como mínimo estrés agudo. Muy bien, Weiss, ¿qué tienes en mente para salvar a nuestro coronel? Hasta el momento, lo único que tengo en mente es asaltar su transporte con nuestros orbes de computación. Tal vez con la trayectoria, podamos llevarla a una zona segura, solo después de esto podemos darle un cambio de identidad. Es cierto que este plan es muy burdo, tendríamos que perfeccionarlo. En espera de su respuesta pocos segundos pasaron, en el que bebió un poco de su té y así su análisis le dieron un resultado. No creo que atacar su transporte sea lo mejor porque esa parece ser la forma más fácil de sacarla de ese aprieto. Lo único que restaría es hacerla desaparecer en el fondo. Exacto, la forma más fácil. Weiss con una calma profunda había respondido, en tanto una reflexión llegaba a su cabeza en voz baja. Pero si es la forma más fácil, ¿por qué no estás de acuerdo? Él, al igual que todos los demás en el 203, han realizado suficientes misiones de infiltración en aviones para ser considerados ases de la infiltración. No debería rehuir hacerlo ahora, especialmente porque es la vida de Gurechav la que está en juego. ¿Qué haría ella? Weiss, en su epifanía, inquietantemente tranquilo, responde con una voz casi vacía. ¿Qué quieres decir con eso? Es obvio que Gurechav encontraría la manera más eficiente de destruir a sus enemigos, y eso es lo que debemos hacer. Maldita sea Koenig. Estoy tratando de averiguar qué haría Gurechav en esta situación. Estaba frustrado y los arrebatos de Koenig ya no podía tolerarlos como antes. Sabes que no puedes pensar como ella. Su tasa de éxito es inalcanzable para cualquiera de nosotros.
En su razonamiento no solo se defendía, sino también al orgullo que sintió al llevar a cabo cada uno de los nefastos planes de sus superiores para erradicar al enemigo. Weiss parecía perdido en sus pensamientos, pero en realidad algo dentro de su cabeza resonaba de las palabras de Koenig. No podía dejar que su mente vagara por otra cosa, su boca comenzó a moverse con su mente en conjunto mientras trataba de sacar todos esos pensamientos. Koenir, ¿recuerdas la incursión en Moskva, y cómo de Gurechav, en lugar de seguir su libro de la matanza más eficiente y efectiva, lo transformó en una declaración política? Fue para profanar la moral del Estado. Weiss tiene una mano agarrando su cabeza y Koenig creía que su amigo estaba enloqueciendo irremediablemente debido al estrés. Todo lo que puede hacer es mirar mientras su amigo desciende a la locura por la Operación Mesías. No, tiene que hacer algo para traer de vuelta a su amigo. Weiss. ¿Qué quieres decir con una declaración política? Koenig apresuraba su respuesta para volver a centrar los pensamientos psicóticos de su amigo. Weiss quita la mano de su rostro y le da a Koenig una mirada de locura controlada. Koenig. Tú sabes tan bien como yo que de Gurechav es el héroe de la patria, ¿cierto? Koenig asiente y Weiss continúa. Ya sé que ha habido disturbios para que se anule su juicio. Y que nuestros principales políticos están dispuestos a tirarla. Casi se ahogaba con esa última palabra, boca abierta mientras intenta continuar, aperturas y cierres repetidos. Koenig trataba de inferir a qué se refería, pero estaba perdido. Maldita sea Weiss. Dime directamente lo que planeas. Tal y como dice la operación, una sonrisa torcida y rota se formó en su rostro. Voy a hacer de Gurechav un mesías, al igual que Jesús lo había hecho en la Biblia que ella siempre lleva consigo. Ella necesita morir una vez y que la devuelvan a la vida. Algo extraño notado por Koenir fue que lágrimas se habían formado en el rostro de Weiss, como si un arrepentimiento lo invadiera. Es ilógico pensar eso, nadie se arrepentiría de salvar a un ser querido, a menos que el método sea deplorable. Finalmente estalla en cólera, empujando a Weiss contra la pared y gritándole: ¿Qué diablos te pasa? Las personas no pueden simplemente resucitar. Se sofoca un poco al recordar a todos sus camaradas que habían muerto debido a la furia y el fuego antiaéreo del enemigo. Sabía que, si él pudiera, incluso si de Gurechav pudiera, los traería a todos y cada uno de vuelta. Pero incluso ella, tan poderosa como es en la batalla, no puede resucitar a sus caídos, y prueba de eso fue la pérdida de Visa. Lo sé, Koenig. La obscuridad que había en sus ojos, al darle la razón, se estaba desvaneciendo y volviendo a su vitalidad normal. Pero se puede falsificar. Los ojos de Koenig retroceden en el estado de shock cuando finalmente comprende lo que Weiss ha estado tratando de decirle, pero ¿en quién estaba pensando? ¿Quién tomaría la estaca por ella? Ya no había mujeres en el batallón. Como si fuera una señal, un golpe resuena en la puerta y Koenig parece sorprendido, pero siendo esperado por Weiss. Ella está aquí, por fin. Afirma con júbilo a Koenig, provocando en él una cara de asombro, traición y dolor. Weiss, ¿es en serio que estamos sacrificando a uno de nuestros ciudadanos para salvar a Gurechav? Sabes perfectamente que ella no querría esto. Antes de que los reclamos continuaran, Weiss pudiera responder, una voz salió del exterior cuando la puerta se abrió. Señor Koenig, sé que tiene buenas intenciones, pero para el futuro de nuestra nación, y el futuro del coronel, estoy dispuesta a dar mi vida sin valor a cambio de la de ella. Por favor, comprenda que no me están obligando a hacer esto. Esta fue mi elección. Esta mujer, en muchos aspectos parecida a Tanya, hacía todo lo posible verbalmente para convencerlo, mientras los recuerdos de su situación desesperada llegaban a su cabeza. Ya no queda nadie en mi vida a quien amar, mi familia ya no está, y nunca tuve el valor de seguir su ejemplo y enlistarme en el ejército. Mi vida nunca tuvo valor, y si alguien inútil como yo puede salvar a alguien tan grande como ella, aceptaré con regocijo abandonar mi existencia. Sus puños presionados estaban blancos por la fuerza, esto no le gustaba, en absoluto.
Su aspecto, a diferencia de los ya deplorables ciudadanos imperiales, era aún peor, habiendo descendido tan profundo en la inmundicia que su último deseo era terminar su vida siendo útil al menos una vez a sus propias palabras, y siendo Koenig un hombre de honor, no era nadie para negar esos sentimientos y deseos, pero siendo aún más importante, que no podía pensar una mejor manera que esta. ¡Ah, maldita sea! Golpeó la pared tan fuerte como pudo, rompiendo el interior de la madera y exponiendo su descontento. Quiero que quede en claro, que repudio en su totalidad este plan, no quiero tener nada que ver con esto. Pero señalando al clon de Gurechav. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? No pienso dejarte morir sin escuchar tu historia. Primero ya lo habían derrotado, degradándolo en la planificación e hiriéndolo en lo profundo de su orgullo. La solicitud desesperada a la mujer rupia lo reafirmaba. Koenir, eso es demasiado. Tú cállate. Puede que se haya ofrecido voluntaria, pero tú y yo sabíamos exactamente en qué nos metíamos cuando entramos a este batallón. No dejaré que alguien que no sabe nada de sacrificios muera en el olvido. Koenig le había gritado con una furia inconmensurable, y por una vez, Weiss cerró su boca para permitirle a la chica hablar. Los gritos de Koenig la habían inquietado y no pudo evitar sentirse fuera de lugar, balanceándose un poco antes de recuperar su compostura y hablar. Mi nombre es Alice, y crecí en el mismo orfanato que Tanya. El coronel de Gurechav. Alice les contó su conexión personal con su contraparte de alto rango, pero estaba un poco tímida sobre cómo se refirió accidentalmente a ella por su antiguo yo. La joven Tanya, que luchaba por todas las chicas, defendiendo la de los chicos creídos y autoritarios que siempre habían querido luchar como su padre antes de ser reclutado. A ella realmente no le importaba que quisieran luchar porque no estaban sin ropa cuando lo hicieron, no como cuando luchó con su padre, tampoco le dolió como le dolía con su padre cuando la atacaba. Aún así, Tanya nunca dejaría que los chicos tocaran a otras chicas aun si eran mayores a ella. Era una de las más pequeñas del orfanato, pero para los niños de repente se convertía en una montaña que nadie podía superar, cuando golpeó a los niños de un orfanato rival por molestarlos. Alice tenía muchos buenos recuerdos con Tanya, como si ella siempre se tomara todo tan en serio, pero al final, todavía estaba tan confundida como el resto de ellos. Para Alice, Tanya no era ni la prestigiosa Plata Blanca, ni el venerado coronel de Gurechav, simplemente era Tanya, la dulce y linda Tanya que tenía una voluntad más fuerte que nadie en el mundo. Uno tan grande que solo el mundo entero pudo derribarla, y si podía morir en su lugar, entonces sí, aceptaría con gusto ese honor. Señor Koenig, estoy segura de que lo sabe, pero Tanya fue la luz al principio y al final del túnel, y ella me ha salvado muchas veces. Si puedo ayudarla, aunque sea solo una vez, con mucho gusto lo haré. Su mirada, antes baja y melancólica, la levantaría a Koenig sonriendo. Ella quería esto y nadie la detendría de hacerlo. Koenig ya no podía soportar el mantener estoicismo frente a ella, y lágrimas comenzaban a emerger de sus ojos derrotados. Ya no podía gritar, un nudo en su garganta apenas le permitían hablar. Hagan lo que quieran, diría antes de salir de la habitación, cerrando la puerta detrás de él para enfatizar lo enojado que estaba. En el ambiente silencioso de pocos segundos, Weiss fue el primero en hablar. Alice, no sabía que conocías personalmente al coronel, pero, aún así, tengo que agradecerte en nombre del batallón y la nación a la que defendemos. No hay necesidad mayor, Weiss, solo quiero pagarle por salvarme. Alice decía mientras mira por la ventana con la cabeza inclinada hacia el cielo. Weiss la dejaría sumergirse en su sacrificio en paz, antes de pasar a la temida noticia. Realmente lo siento, Alice, pero, aunque seas muy parecida físicamente a Gurechav, también necesitas su cicatriz. Ante esto, Alice no puede evitar ponerse rígida visiblemente antes de caminar de vuelta hacia él. Por favor, que sea R. El miedo del dolor entrante la hacía derramar lágrimas, pero ya no había lugar para las dudas, recibiendo como respuesta un asentimiento. De forma rápida, solo tenía cerca su rifle, equipa su bayoneta y activa su espada de mago.
El principal problema con la cicatriz de Tanya, era que la cicatriz original fue hecha por la persona con la capacidad de maná más alta jamás registrada, y conectada a través de hechizos de apuñalamiento y explosión de potencia completa, lo suficiente para partir de un solo tajo a un batallón completo de soldados terrestres. Esa combinación de una hoja de mago y balas explosivas, era la única forma conocida de romper el escudo de Degurechav cuando se enfrentaba a algo de frente, y ahora necesitaba hacérselo a una civil impotente. Él personalmente sabía cuán profundo era la laceración, ya que fue él quien la limpió antes de que los médicos profesionales pudieran verla. 10 pulgadas y media y con esto en mente, comenzó a cortar la hoja. Se hunde fácilmente a través de su piel y la retiene con su mano derecha para sofocar su agonía, aumenta su velocidad para terminar la operación lo más rápido posible, dejando la rasgadura a la perfección como lo recordaba. La sangre fluye por su cuerpo cuando termina el corte. Sorprendentemente, Alice pudo soportar el proceso, sin señales o esfuerzos de querer rechazar el cuchillo, la simple acción de tapar su boca había sofocado todos sus gritos. Aunque una vez terminando, el dolor se intensificó, estremeciéndose incontrolablemente ante la nueva herida en su cuerpo, y provocando que el sangrado aumentara, alertando a Weiss para concentrarse en cauterizar. Tiró a un lado su rifle y concentró en la punta de su dedo el maná necesario para realizar un hechizo de microexplosión, y lo lanzó sobre ella. Tembló violentamente cuando el dolor de las explosiones sacudió su cuerpo, sus nervios estaban siendo destruidos por completo y la sangre quemada cubría las olas de desangramiento. Weiss fue rápido con sus movimientos, realizando en total 22 explosiones en un movimiento para sellar completamente su corte, y lo hizo en una sucesión de pocos segundos, provocando en Alice un desmayo por el dolor. Apenas había emitido sonido mientras soportaba este tormento, pero su cuerpo había reaccionado como debería, podía escuchar el cómo Koenig regresaba corriendo donde estaban el comandante y Alice, presenciando con horror lo que había pasado. Weiss, ¿qué hiciste?, reclamaba Koenig con incredulidad. Weiss, con sudor frío recorriendo todo su cuerpo, se peinó hacia atrás. Con esto, los preparativos están completos. Agarra un cigarrillo y lo enciende, inhalando una gran bocanada antes de apagarlo rápidamente, recordando cómo Tanya siempre lo había odiado cuando fumaba. ¡Qué mierda! Voy a ir al infierno por esto, aunque no podría esperar mejor lugar para nosotros que el inframundo, pero Degurechav no solo será digna del cielo, nuestro ángel en el campo de batalla debe ser canonizada como santa de la guerra. Sus pensamientos ya no le permitían pensar claramente, y no había medio para calmar sus nervios, solo de pensar en lo que le esperaba por sus acciones, le hacían cubrir su rostro maldiciéndose por no haber sido mejor antes. El tiempo había llegado y todos estaban preparados, horas faltaban para la ejecución de su comandante y los restos del batallón de magos número 203 se habían reunido en lo alto de un edificio a 1 kilómetro de posición de donde Degurechav daría su discurso final. Podían avistar a hombres arrastrando con una radio en sus manos con los cables necesarios para transmitir, así que haber llegado a la par que el avión de retención fue tiempo suficiente para una noche de descanso. Todos querían escuchar las últimas palabras de su comandante y necesitaban esperar el momento adecuado para saltar y alejarla de las sucias garras de sus enemigos. Aunque quien más quería escuchar su discurso era Weiss. Desde que fue sentenciada a muerte por un crimen que no cometió, sus compañeros tuvieron que preguntarse cómo lo enfrentaría. Sabía que protestaría por la blasfemia de todo el asunto y maldeciría la maldita guerra que lo había hecho así. Tendría tanto odio que ni siquiera podía pensar con claridad y exigir que lo dejaran morir en una última oposición. De ninguna manera permitiría que nadie la ejecutara. Tenía demasiado orgullo y no se permitiría a sí mismo, un seguidor de Plata Blanca, morir de una manera tan degradante, pero esa misma persona a la que le había mostrado el mundo acababa de entregarse. Ella siempre le había dicho que no se dejara atrapar por su mentalidad de mantener tu honor como soldado y, sin embargo, cuando más le importaba, decidió rendirse. No podía entenderlo, aunque no importa. Incluso si ella quisiera morir por la nación, él no dejaría que la única persona más cercana a él que su propia madre muriera hoy.
Ella era su esperanza y la esperanza del resto de la nación, aunque no haga nada por la patria. Será suficiente para él y el resto del batallón que ella viva con los recuerdos de ellos guardados en el fondo de su corazón. Los hombres terminaron de configurar la radio para poder escuchar el último discurso de su comandante, sabiendo que ya no era apta para la luz radiante porque el mundo la ha despreciado y la había convertido en una figura diabólica, en lugar del apóstol de Dios enviado por los cielos para llevar con justicia a la patria a la victoria. Ahora, el mayor Mateusz Johann Weiss los dirigía, acompañado por el último de los comandantes originales Willibald Koenig. «Koenig, ¿está lista?», Weiss preguntó a su amigo más antiguo. «Sí, lo está, pero está un poco delirante y no está completamente consciente». Koenig respondió. Tenía toques de vacilación en su voz, pero al final se había endurecido en una fina resolución que provenía de años de experiencia al lado de Argent. Ser capaz de tomar las decisiones difíciles incluso si no quisiera. Esto es para mejor Koenig. Ambos sabemos que, Weiss se calla mientras mira hacia la plaza que albergará a su persona más venerada. Su expresión era ilegible ya que ambos sabían lo que iba a pasar. Koenig se despide primero para seguir preparándose para la operación Mesías e intentar hablar con la mujer que estaba semiconsciente. Iba a emprender el mayor sacrificio en esta operación y él no la dejaría morir sin escuchar sus últimas palabras. Era lo mínimo que podía hacer por ella. Weiss, sin embargo, recorre el campamento improvisado que el 203 había hecho en la parte superior del edificio y busca en un contenedor de suministros para tomar un orbe de mago tipo 97 adicional. Después de guardarlo en el bolsillo, mira a su alrededor. Ve las sombras de los miembros anteriores, que ahora lo perseguían. Las bromas y la inocencia que Grants tenía para alegrar incluso en los peores momentos. Siempre fue el optimista del grupo. Nunca había mostrado su ansiedad después de Arene y eso era lo mejor, ya que siempre alegraba un momento de estímulo con sus bromas inoportunas. Weiss se burla un poco. Y nunca hubo mejor saco de boxeo para que la entonces teniente primera se abalanzara y golpeara. Una pequeña sonrisa escapa de su rostro inexpresivo en su recuerdo. No se preocupa por eso por mucho tiempo y camina un poco más y ve los bancos improvisados que se usarían para la última comida del batallón. Con suerte y determinación, no llegarían únicamente a morir, pero al menos querían despedirse antes de que comenzara la misión. Entonces Weiss permitió que se llevara a cabo una última comida una hora antes del juicio de Gurechav y él también disfrutaría del ambiente festivo que seguramente habría allí. Recuerda con cariño a un hombre que siempre pasaba la mayor parte de su tiempo libre recorriendo los comedores en busca de sobras para llenar su estómago demasiado entusiasta. Oye, ¿te está gustando el video? Si es así te invito a que te suscribas a mi canal y si quieres, puedes echarle un vistazo a los demás vídeos que ya tengo subidos. También no olvides dejar tu me gusta y un comentario, eso ayudaría mucho al canal. Ya con esto dicho después de este intermedio seguimos con el video. Ciertamente, Reiner Neumann era su mayor glotón junto a Visa en su grupo, pero esto era más una necesidad, como se demostró anteriormente cuando estaban invadiendo la Federación Rusa, solo para capturar sus líneas de suministro, evitando que cualquier comida les llegue, junto con municiones y mantas. Perdimos a mucha gente ese invierno. Weiss no puede evitar recordar los últimos momentos de su amigo. Sus manos de gran tamaño ahora temblaban por la desnutrición que lo acosaba, ya que siempre era el último en comer. Asegurándose de que todos, especialmente el comandante, hubieran comido antes que él. Weiss estrangula sus puños cada vez que recuerda la lamentable hambruna que tuvo que pasar su amigo, y que su único pensamiento en ese momento fue: una boca menos que alimentar. Se odió a sí mismo por eso. Odiaba cómo él había sobrevivido y ellos no. Pero el momento que había destrozado a su batallón fue cuando Visa fue capturada y torturada por los campamentos rusos. A pesar de que Gurechav estaba en el mayor dolor que jamás había visto, ella cumplió con su deber hasta el final, y eliminó a todas las almas vivientes que habitaban ese campamento. Ha visto cuando su comandante se ha vuelto loco antes, pero nada podría compararse con esa noche, cuando los hechizos de artillería llovieron sobre el infierno cada vez mayor de cadáveres ahuecados y carne quemada.
Esa noche fue la primera vez que vio llorar a Gurechaz y también lo hizo llorar, su cara y feo lío de emociones, ser incapaz de controlarse mientras agonizaba por la muerte de Visa. Allí y entonces fue cuando supo que ella tenía a todos en el batallón en su corazón y esa era la razón por la que él se convertiría en un verdadero demonio para liberar al ángel perdido. Su determinación interna se estableció un momento demasiado pronto, cuando Rerugen se acercó a él. Saludos Coronel Weiss, ¿cómo va la operación Mesías? Weiss se toma un momento para recomponerse y otro para aclarar sus pensamientos, ya que necesitaba hablar con Rerugen, el único hombre que no quería simplemente acostarse y derrumbarse debajo de la Alianza Mundial. Todo está listo, todo lo que necesito ahora es la identificación falsa y estamos listos para llevar a cabo la operación. Bien. Ahora, si no te importa, necesito regresar al edificio del Estado Mayor. La Alianza Mundial está deteniendo a todo el personal militar de clase alta mientras se lleva a cabo el discurso. Rerugen le dice a Weiss mientras pellizca los puentes de su nariz. Luego pone su brazo sobre Weiss. Debes salvarla, ella podrá ayudar a esta nación a reconstruirse y, Weiss lo interrumpió, y la ira brotó de él. Por supuesto, la voy a salvar, pero no será para la nación. No la salvaré para que sea usada de nuevo por una nación que dejará, le quiten la cabeza. Ella ya le ha dado todo a la patria. La salvaré para que finalmente pueda vivir una vida sin luchas ni dolor. Gritó a todo pulmón, usando cada átomo de aliento para dejar sus intenciones tan claras como podrían ser. Los miembros circundantes de la 203, que escucharon los gritos decididos de Weiss, lo rodearon y se pararon listos para pelear. Rerugen dio un paso atrás y se tomó un momento para recuperarse, visiblemente conmocionado por la determinación de sus compatriotas. Muy bien, buena suerte para todos, dijo y se despidió de regreso al edificio del Estado Mayor, pero antes de llegar a la puerta, una mano lo había agarrado del hombro. Se congeló de miedo al pensar que Weiss lo mataría por atreverse a pedirle al héroe del imperio que los ayudara una vez más en su momento de conflicto, pero las intenciones de Weiss no eran esas. Cuando Rerugen se dio la vuelta, vio la mano extendida de Weiss y lo miró confundido. La identificación falsa, por favor. Rerugen ahora solo podía sentir vergüenza ya que había olvidado por qué había venido aquí en primer lugar. Naturalmente. Dijo con la mayor seriedad que pudo y finalmente se despidió. Weiss tomó la identificación y la transcripción falsa y esperó a que Koenig regresara, ya que él fue el seleccionado para liberar a Gurechaz después de que tomó la acción inicial. Mientras tanto, abajo en el sótano del edificio que los restos del batallón de magos número 203 se habían apoderado, estaban sentados Alice y Koenig. Alice, por su parte, estaba entrando y saliendo de la conciencia ya que había sufrido una intensa replicación de cicatrices debido a Weiss. El dolor era insoportable y lo único que la mantenía con vida eran los analgésicos que lo mantenían en un nivel apenas manejable. Aunque para Koenig, que ella siguiera viva en este momento era algo que simplemente no podía entender. ¿Por qué Weiss no la había matado después de haberla marcado? Weiss le había dicho que era en caso de que la Alianza Mundial le hiciera una autopsia y viera que no había muerto hoy, sino horas o días antes. Koenig simplemente no podía entenderlo. Todos los cadáveres que había visto estaban destrozados o volados en pedazos, no se necesitaba una autopsia o como se llamara para ver qué tan muerta estaba una persona, todo lo que necesitaba ver era cuántos gusanos lo habían infectado para adivinar cuánto tiempo llevaba muerta esa pobre alma. Sin embargo, estaba ahí sentado, en un sótano, con un sacrificio voluntario y apenas siendo capaz de consolarla estos últimos días. ¿Cómo podría alguien ser tan devoto solo para renunciar a su vida de esta manera? Su pregunta lo confundió, pero Weiss siempre había sabido una forma de responder a sus preguntas. La forma en que lo haría sería preguntarle cuál era la raíz de su pregunta. Y en este caso fue lo que la había llevado a sacrificar todo por una persona. Y la respuesta, también era algo por lo que moriría.
Había pensado largo y tendido en estas preguntas y finalmente, después de reflexionar sobre ello durante los últimos días, había visto sus razones y sintió que ella era tan valiente como cualquier alma en el 203 presente o no. Así que con gran camaradería y dolor quiso recibir sus últimas palabras y guardarlas cerca de su corazón como lo había hecho con todos los miembros antes que ella. Alice, dime tus últimas palabras. Ella no respondió verbalmente, ya que las drogas la habían vuelto loca e insensible durante los últimos días, pero algo era diferente hoy. En lugar de divagaciones incoherentes, lo que escuchó fue un sollozo y vio lágrimas corriendo por sus mejillas. De alguna manera había encontrado fuerza para mirarlo directamente a los ojos y responder. Solo quiero volver a ser parte de su familia, dijo con una sonrisa rota. Comprendo. Koenig le respondió y le dio su mejor saludo de respeto. Como ya no era una ciudadana, sino una miembro orgullosa de la familia de Gurechav, conocida también como el Batallón 203, se decidió en hacerla sentir como tal. Se agachó y la sostuvo en su espalda para poder llevarla escaleras arriba junto con los otros. Le tomó pocos minutos subir los tramos largos de escalones, escuchando en el camino el suave llanto de Alice mientras el dolor la estaba atormentando más allá de su imaginación. En definitiva, no podía comprender cómo las rubias eran las personas más duras y valientes que conocía, y en el futuro, rogaba porque ellas se volvieran un tropo en las historias de superación, sonriendo en sus adentros satíricos. Al llegar a la cima, abrió la puerta que conducía al campamento improvisado del resto del batallón y fue recibido por Weiss. ¿Cómo está ella? Alice está sufriendo, pero vivirá hasta que comience la misión, Koenig dice con un poco de veneno ya que todavía no le gusta el plan, pero ha visto su devoción y no la detendrá. Bien. Además, mientras estamos en eso, estamos a punto de tener nuestra última comida. ¿Quieres unírtenos? Su pregunta apuntó a Alice. Con un leve asentimiento, Weiss toma esa afirmación y llama al resto del batallón para que se reúna. Cuando están todos sentados y tienen la mayor cantidad de comida que han visto en años apilada frente a ellos, Weiss sube a un podio improvisado hecho con bancos para comenzar las festividades. Ahora, como todos ustedes saben, esta será designada como nuestra última comida. Ya sea la última comida como el Batallón 203 o la última comida de nuestras vidas, espero que todos se diviertan hoy. Weiss levanta su módica cantidad de champán hacia el cielo y el resto lo vitorea por sus travesuras y discurso. Weiss toma el momento, dejando que la atmósfera lo engulla antes de que salte del podio. Comienza a mezclarse con el resto del batallón y se pierde en el mar de amigos. Todo el mundo estaba comiendo y cantando al contenido de su corazón, una atmósfera que ninguno de ellos había sentido desde la operación Pasta del Desierto. Fue realmente increíble volver a sentirme humano después de tantos años de pelear y matar, fue alrededor de la gente que todos se sintieron como una familia, realmente nada podría ser mejor que esto, o tal vez, una cosa podría. Y eso sería compartir esto con su comandante, sería perfecto y haría de este el mejor momento de su vida para todos los presentes. Los festivos cesaron después de aproximadamente una hora y todos se prepararon para su operación final. Lo último en la lista era escuchar su discurso a la gente en general, y cuando finalmente llegó el momento, nadie pudo detener el flujo de sus párpados goteantes ya que su comandante describió todos los buenos y malos momentos de la guerra que habían librado. Cada vez que hacía una broma sobre ellos todos se llenaban de orgullo y cada vez que sacaba un recuerdo feliz todos se alegraban, aunque cuando se trataba de los momentos más sobrios, definitivamente evitó que los detalles más sangrientos salieran a la luz, pero no rehuyeron ninguno de sus comentarios, más aún, grabándolo en sus corazones como para nunca volver a ver un infierno como ese. Sin embargo, como los estragos del tiempo no son interminables, tampoco lo fue su discurso. Los tristes soldados del batallón a la vez que escuchaban la última palabra del discurso, afilaron tenazmente la mirada, en espera de la orden. Todos. La operación Mesías comienza ahora. Weiss grita y todos activan sus orbes y despegan, volando alto en el aire listo para abalanzarse y salvar a su comandante. Weiss apunta con su arma al sujeto con el arma ejecutora, quien estaba a punto de cortar el hilo de su muerte.
En pleno levantamiento del arma afilada él trata de apretar el gatillo. ¿Por qué? ¿Por qué dudo justo ahora, entre todo este tiempo? Wei se grita a sí mismo mientras el cañón de su arma se mueve esporádicamente. Entonces, como si fuera una intervención divina, de repente su concentración aumenta, deja de temblar y está más enfocado que nunca en su vida. Sus ojos se vuelven dorados, dispara su arma y su bala se eleva por los aires atravesando la cabeza del ejecutor. Más disparos llegan al estrado, pero acompañados de hechizos de explosión, volviendo añicos a los generales que amenazan su vida, pero al mismo tiempo noqueando a Degurechav ya que fue casi una explosión a quemarropa en el suelo. Luego, el resto del batallón dispara sus balas llenas de pólvora negra contra el podio, envolviéndolo instantáneamente en un mar de humo negro. Los magos de la Alianza Mundial se recuperan rápidamente y comienzan a surcar los cielos. La lucha de distracción había comenzado y Koenig no desperdiciaría ese tiempo. Él junto con Alice en su espalda, voló entre el humo hacia la guillotina, apenas fuera de los sensores de detección, y aterrizó junto a la inconsciente de Gurechav, sacándola de la base de la guillotina y reemplazándola con Alice. Arrancando el saco que cubría su rostro, lo mete ahora en el de Alice cerrando la guillotina, la mejora de su espada de mago la dirige hacia la cuerda que el ejecutor no pudo activar y sin mirar, lo empuja hacia abajo cortando la cuerda y con ello, matando a Alice al instante. Se mira la mano y empieza a temblar. Él no quería hacer esto, pero, bajo esta situación no flaquearía aquí. Rápidamente levanta a Degurechav y comienza a huir hacia la Commonwealth, volando bajo y lento para no alertar a los sensores de maná de su firma. De vuelta con el resto del batallón. Weiss y el resto de la 203 están luchando al máximo para reprimir a los magos, quienes no paraban de venir. El 203 está luchando duro y eliminando a más y más magos, pero con las fuerzas enemigas cada vez mayores, las peleas de perros 1 contra 1 pronto se convierte en 1 contra 5, y luego 10, y luego 100. Pronto más y más miembros de la 203 están siendo invadidos y aplastados desde el cielo, pero nunca sin antes llevar consigo al menos a un mago más, mientras se autodestruían en homenaje de la hazaña realizada por Tanya en su primera pelea. Sin embargo, no obtendrían su gloria porque no la merecían y estaban bien para caer en los estragos del tiempo, sabiendo que al menos su comandante estaba vivo. Abajo, el humo finalmente había comenzado a despejarse. Lo único que se podía escuchar eran los gritos de los ciudadanos imperiales cuando acababan de ver la última esperanza de su héroe fallar ante sus ojos. Su cabeza embolsada rodó hacia el frente del podio, deteniéndose justo antes de que se cayera. En ese movimiento, todos los ciudadanos imperiales presentes se derrumbaron y lloraron de desesperación. Su esperanza, su luz al final del túnel más oscuro, su apóstol de Dios. Ahora yacía muerta con la cabeza rodando hacia ellos. El general que había reconocido a Argent momentos antes se adelantó y recogió su cuerpo. Había visto a un mago empezar a apuntarle, pero no permitiría que esa desgracia cayera sobre su país ni sobre su heroica cabeza. Como tal, colocó su pequeño cuerpo en un ataúd que esperaba y su cabeza suavemente en sus manos ahora frías. La lucha duró 1 hora más, y todos los magos, ya fueran aliados o imperiales, yacían en tierra porque se les había dado la orden de capturar los restos de la 203, pero el único que no se suicidó fue el líder Joan Weiss. Rápidamente fue puesto bajo custodia y lo que quedaba de la fuerza de magos se instaló en sus alojamientos completamente exhaustos y vengativos, pero fue una venganza fácilmente extinguible ya que ya le habían quitado la vida al diablo y nada era más dulce que eso. Al aterrizar en la costa de la Commonwealth, Koenig cae exhausto. Había volado durante 2 días seguidos solo para no ser atrapado por ningún dispositivo sensor de maná y Degurechav no se había despertado. Estaba a punto de descansar cuando sus instintos se activaron y corrió a ponerse a cubierto, arrojando a Degurechav a una rama primero cuando todavía estaba inmóvil. Acababa de llegar a la línea del bosque cuando escuchó el sonido del equipo de vuelo británico volando por encima. Firma enemiga, diablos coherentes. Salid pacíficamente y las cosas no se pondrán violentas. Un mensaje mágico transmitido enviado a través de canales abiertos. Mierda.
Usé demasiada magia cuando me acerqué a la costa. Koenig pensó en pánico, luego escuchó risas a través de las comunicaciones abiertas. Eso estuvo muy bien, Richard, sonó muy imponente. Dijo una voz joven e inmediatamente alivió el miedo de Koenig. Sin embargo, no lo aplastó del todo, así que en lugar de jugar al abogado del diablo, optó por escribirle una nota de Gurechav y él mismo. Hasta que pudiera volver a encontrarse con ella. Colocó su nota y el orbe tipo 97 en sus bolsillos, y la dejó en un árbol antes de desaparecer en la Commonwealth. Algún tiempo después, Tanya despertó. ¿Qué diablos pasó? Me pregunté antes de caer rápidamente de un supuesto árbol. ¿Qué hay? Entoné suavemente mientras frotaba mi trasero. Para empezar, no sé qué me había pasado ni dónde estaba. Revisé mis bolsillos y encontré una carta dirigida a mí por Koenig. De Gurechav, cuando hayas leído esto, haz saber que estamos en territorio británico y que hemos organizado con éxito tu muerte. Todos queríamos que vivieras más que nada y, como tal, lamentamos haberlo hecho. Empecé a emocionarme, ya que solo quería terminar con mi sufrimiento. Termina mi tiempo de ser el juguete de un ser todopoderoso. Sin embargo, no pude evitar que se formaran lágrimas en mis ojos. Todos sabemos que te preocupaste por nosotros y que ocupamos un lugar especial en tu corazón, pero ocupaste uno aún mayor en el nuestro. Tú, nuestro comandante y protector, ahora eres libre de vivir tu vida. Libre de las garras del Estado Mayor y libre de vivir tu vida como quieras. Yo estaba temblando en este punto. Quería desesperadamente romper el papel, pero no podía. Todo lo que había construido se había derrumbado y nadie en el mundo sabía que no estaba muerta. La supuesta libertad solo parece sofocarme mientras sigo leyendo. En su bolsillo derecho hay un orbe tipo 97 de repuesto. Sé que lo usarás bien. También quería decirte que la chica que ocupó tu lugar en el Tajo se llamaba Alice y había dicho que eran del mismo orfanato. Sus últimas palabras fueron: espero volver a ser parte de su familia. Yo estaba llorando en este punto. No recuerdo quién es Alice, pero para que ella me recuerde, una persona que ni siquiera podía llorar por su mejor amiga y en lugar de consolarla en sus últimos momentos, la regañó por su incompetencia. Todos han muerto por mí. ¿Cómo puedo estar bien? ¿Por qué no puedo ser feliz con el resto de ellos? Ser décimo. ¿Por qué me has maldecido a una vida sin mis amigos? Yo estaba jadeando en ese momento y no podía detener mis lágrimas. Volví a mirar su nota en busca de algo más y allí estaba. Espero que encuentres otra familia de la que cuidar, estaré pendiente de ti. Ya no pude reprimir mis emociones mientras gritaba hacia el cielo maldiciones. Todos mis apegos y todos mis amigos, excepto Koenir, ahora estaban muertos. Ahora estaba completamente sola en este mundo. Era libre de empezar de nuevo, sin embargo, mi libertad se sentía vacía e inmerecida. Me di la vuelta y vi que algo se caía de mi atuendo. Lo recogí y era una identificación falsa. El nombre decía Tanya Miller. Maldita sea Koenig. Dije al aire libre que acababa de empezar a lloviznar. Podré hacerme cargo de mí misma. Caminé en ninguna dirección en particular para detenerme en mis pensamientos, con la esperanza de encontrar un camino. Un camino al que podría llamar mi libertad, y una libertad de toda esta culpa que tengo. ¿Qué les pareció el capítulo del día de hoy? Interesante, ¿no? Jejeje, yo espero que sí. Pero sin otra cosa que decir, ahora pasemos con los saludos del capítulo anterior. Un saludo para Otakus Sate, un saludo para Simetría Fanfic 7009, un saludo para José Craniano 9367, un saludo para Janik PL7JG, un saludo para Litrery 8074. Muchas gracias por el apoyo que le han dado a este video. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y comentar en el video. Recuerden que si gustan que les dé un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Y bien, con esto, por fin terminamos con el arco de la ejecución de Tanya, y empezamos con el arco que le puso título a esta historia. Si les está gustando esto tanto como al traductor que lo escribe y yo que lo edito, denle al video un like y su comentario. También no olviden suscríbanse y activen las notificaciones, lo que ayudaría mucho al canal. Y sin nada más que decir, yo me despido. Chao.